Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, ahí hemos estado durante un tiempecito. Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice así: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Tome asiento, por favor, querido hermano. Gracias, muchas gracias, querida familia. Bueno, básicamente nosotros hemos comenzado hace un tiempo atrás hasta ahora a hablar acerca de la trascendencia de las enseñanzas de Jesús en la vida de los discípulos y cómo el Señor tiene que corregir, profundizar, de alguna forma también traer a luz algunas cosas que ellos podían saber, pero no con la claridad necesaria para poder vivirla y cumplirlas. O sea, me explico. El hecho de que cada historia de la vida del Señor, entendámoslo así como una escuela a la cual los discípulos son llevados con el fin de poder ser instruidos. La instrucción es de las cosas más importantes que en la vida podemos tener. Lo voy a volver a repetir. La instrucción es de las cosas más importantes que en la vida podemos tener. Lo voy a volver a decir. La instrucción es de las cosas más importantes que en la vida podemos tener. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, porque aunque ya fuere viejo, cuando fuere viejo, no se va a apartar de él, porque la instrucción dura toda la vida. La motivación un ratito, la instrucción dura para siempre. Por lo tanto, la instrucción es muy importante, y entre más profunda y clara sea la instrucción, entonces sabré lo que tengo que hacer. Nadie puede hacer lo que no entiende. Por lo tanto, el Señor deja muchas instrucciones necesarias y profundas en los eventos que Él está viviendo con los discípulos. Entonces veamos como una manera de Dios de llevarlos a la escuela para formarlos y para poner claridad en cosas que de pronto estaban deformadas. Recordemos que los discípulos vienen de ideas distorsionadas. Cada uno de ellos tiene claridad de algo, pero no es que lo que ellos crean es lo que es. Por eso es tan importante que nosotros veamos la vida de los discípulos como la escuela de Jesús. En este caso puntualmente, el Señor le está enseñando sobre la fe. No solamente sobre la fe, sino que hemos hablado durante este día que una de las cosas importantes es poder tener claridad y saber con exactitud, porque este es un tiempo, míreme por favor, este es un tiempo donde el Señor nos está llevando a ser mucho más exactos, precisos y fieles en lo que hacemos y entendemos. Que podamos tener claridad, y una de las claridades que debemos tener es lo que nosotros realmente somos y tenemos. Mucho de esto podemos creer hasta el momento que lo vivimos. Muchas personas dicen que creen hasta el momento donde viven. Hay gente que dice: no, pastor, yo tengo mucha fe, pero cuando la fe es probada se dan cuenta que no era mucha, era poquita. Porque finalmente la prueba viene no solamente, no es mala, viene a medir cosas que nosotros están mal o a mostrarnos dónde nosotros estamos.
Por eso cuando alguien dice algo, lo que dice será probado. Por tus palabras será justificado. Por tus palabras. O sea, las palabras son importantes y deben ser en este tiempo pensadas. Pensar muy bien lo que hablamos, y lo que hablamos tiene que tener un peso. Entonces, hablamos acerca de esto. Hablamos la semana pasada de los enemigos de la fe. Seguramente algunos de ustedes escuchó esa palabra y espero que algunos hayan orado con los ojos abiertos. ¿Alguien oró con los ojos abiertos? ¿Cómo le fue? ¿Fue bonito? Sígalo haciendo, entrene sus sentidos. Nosotros debemos aprender a entrenar nuestros sentidos, de tal manera que cuando veamos algo no nos intimidemos frente a lo que vemos, sino que agradezcamos. Hay un momento donde debemos cerrar y hay un momento donde debemos abrir los ojos, y a veces los cerramos cuando deberíamos tenerlos abiertos. Entonces, parte de los enemigos de la fe, los sentimientos, tiempos, sentidos, pensamientos y cansancio y todo eso, lo vimos la semana pasada. Y hoy comenzamos a hablar acerca de las manifestaciones de la fe, y comenzamos a hablar acerca de 10 manifestaciones de la fe: obediencia, paciencia, perseverancia, reconocimiento, cansancio, descanso, seguridad, resistencia, esperanza, gozo y preparación. ¿La notó? Entonces la idea es que podamos entender que la fe se ha de manifestar, así como la duda se manifiesta. O sea, no es que Pedro dijo que tenía duda, es que la duda se manifestó. Así también la fe, no necesariamente uno dice que tiene fe, pero la fe se manifiesta. Las obras de la carne se manifiestan. Todo lo que nosotros tenemos se manifiesta por medio de la forma en cómo nosotros vivimos. Entonces hablamos en la mañana acerca, no voy a entrar en esto porque ya lo hablé, acerca de la fe no fingida, acerca del amor no fingido, acerca del servicio no fingido. El hecho que hay cosas que son buenas en sí como conceptos, pero en realidad no son genuinas. Y es muy importante siempre ser genuino en todas las cosas. Hablamos también acerca de Hebreos 11, lo que es la fe, y cuando se define en la Biblia lo que es, rápidamente podemos con claridad ver lo que no es. O sea, se define lo que es para poder meterlo en ese molde, y cualquier cosa que no se parezca a eso simplemente no es. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Y comienza ahí entonces a hablar de la fe, Hebreos 11, y notamos que Hebreos 11 no es un listado de milagros en ningún caso. Vemos que Hebreos capítulo 11 no es un listado de personas que tenían fe para pedir algo, sino todo lo contrario. Es un listado de personas que confiaron en el Señor, porque la fe no se pide, la fe no se manifiesta por lo que pide, la fe se manifiesta por cómo se vive. O sea, de alguna forma ahí no está Elías, ahí no está Eliseo, porque no es lo que alguien pide, es cómo se vive. Por la fe dice la Escritura que se vive, más el justo vive por la fe. No es que pide por la fe, sino que vive por la fe. Y ese listado de Hebreos 11 lo que habla es un listado de personas que vivieron de una forma agradando a Dios. Muchos de ellos, y la Biblia lo dice, muchos de ellos desagradaron a los hombres, pero honraron a Dios. Muchos de ellos solamente saludaron las promesas, pero eso no quiere decir que no tuvieron fe, que no recibieron lo que habían creído. Muchos de ellos incluso solamente vieron de lejos, pero todavía creyeron. Muchos de ellos murieron aserrados, apedrados, desnudos, desventurados, porque la fe no te hace invencible. La fe te hace agradable al Padre, no invencible. Muchas cosas en la vida vamos a sufrir, claro que sí. O sea, la fe no te evita sufrimiento, pero ese sufrimiento que podemos vivir puede honrar al Señor. A veces sufrimos por lo que hacemos, a veces sufrimos por la consecuencia de lo que hacemos, pero ese sufrimiento no quiere decir que agrade a Dios. Es más, el Señor tiene compasión de nosotros por sufrir por las consecuencias del pecado. Pero muchas veces cuando aún tienes fe, puedes sufrir, pero honrando a Dios. Entonces, esos hombres que están ahí en Hebreos capítulo 11 son un listado. La fe es para todo, la fe es para vivir, la fe es para dar, la fe es para entender. La Biblia dice, por la fe entendemos, porque la fe te trae entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que es la fe son elementos, y por eso cuando lo comparamos con una fe fingida, la fe fingida te hace decir algo, pero al momento de la prueba renuncias a lo que habías dicho y te retractas. Dices, bueno, yo lo dije porque no. La fe no fingida es capaz de resistir los procesos que vamos a enfrentar.
de todas formas, pero vamos a agradar a Dios en los procesos que nosotros enfrentamos. Entonces, la fe se manifiesta por medio de la vida, a través de lo que digo, pero mucho más a través de lo que hago. A veces no lo digo, solamente lo vivo y manifiesto fe. La verdadera manifestación de la fe no está en lo que pido, sino en lo que hago. Y la victoria del infierno sobre nuestra vida, si en tal caso hubiera alguna de ellas, es poner una duda en nuestro corazón. Porque muchas veces el problema, mire que en realidad usted no pierde cuando pierde algo. No necesariamente usted pierde cuando algo se va de usted. El infierno no triunfa cuando usted quedó sin trabajo. El infierno triunfa cuando usted desconfía del Señor. Y a veces el perder algo en la vida puede ser el momento más glorioso de su vida y la mayor honra al Señor. Porque en los momentos cuando estamos viviendo situaciones complejas, lo que sucede es que se manifiesta la gracia de Dios de una forma tan sobrenatural. Ay, santo Dios, esto es hermoso. Que en lo que usted vive, es más, a veces Dios haciendo cosas con otro, uno puede agradar a Dios, aunque lo que reciba otro sea lo que yo necesito. Pero yo glorifico a Dios por lo que mi hermano está recibiendo, aunque yo todavía no lo reciba. Eso habla del corazón, y a veces Dios se encarga de hacer cosas en la vida de otro solamente para que yo me ubique donde estoy. ¿Cuál es mi fe? Cómo agrado al Señor, cómo honro al Señor con mi vida. Y a veces Dios me permite ser testigo de lo que Él hace en la vida de otros. Eso fue lo que se le dijo a Juan el Bautista. Díganle a Juan que los enfermos son sanados, los muertos resucitados, los paralíticos andan, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Estás en tu cárcel, yo te puedo sacar, tengo poder para resucitar un muerto. Abrir una puerta no me es problema, pero alégrate, gózate por lo que yo estoy haciendo en la vida de otros. Que lo que yo hago en otros sea la alegría y el gozo de tu vida, porque eso muestra un corazón alineado a lo que Dios quiere hacer. Cuando uno ve, por ejemplo, la parábola de la viña del Señor y los contratados por la, ¿se acuerdan de esa parábola? Está la parábola de la viña del Señor, y dice la Biblia que Él mandó a llamar obreros para su viña. Un hombre tiene una viña y va a contratar. ¿Alguien se acuerda? ¿Estamos ahí? Y sale a contratar en la mañana, a 6 de la mañana, va y dice: usted, vengan a mi viña. Estos que fueron contratados por el Señor, entonces se sienten, ¿cómo se siente si usted fue a trabajar y de primera lo contratan? ¿Cómo se siente? Y allá hay 500 personas allá, pero fueron 4 solamente. Usted, vengan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que es justo, un denario. Ustedes se van contentos, empiezan a trabajar gozosos, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten ustedes? Medio triste, ¿verdad? Lo miren y dicen: pero sí, ni la caja realmente era tan grande, no se ve tan buen trabajador, no se ve tampoco tan fuerte, me pudieron haber contratado a mí. Pero bueno, te quedas ahí con la cajita de herramientas, ¿verdad? Ahora, un ratito después, el padre de familia vuelve otra vez y dice, y lo ven venir el padre de familia y dice: no, muchachos, pongan cara de trabajadores, suelta el celular. Y viene otra vez y dice: bueno, ahora usted y usted a mi viña. Eso es a las 9 de la mañana. Entonces ellos: uy, qué bueno, nos contratan. Y él le dice: y le pagaré lo que es justo. Eso es la promesa del Señor, pagar lo que es justo. Entonces ellos confían en la justicia del Señor. Y todos los demás están: ay, otra vez vino, y bueno, nada que hacer. Y muchos seguramente se comienzan a ir. Pero hay otro grupo que dice: no, me voy a quedar. Pues ya vino una vez, vino otra vez, tal vez vuelva otra vez. Y de pronto lo ven venir a las 12 del día y todos se ponen cara de trabajadores otra vez, ¿verdad? Así como cara de trabajador, se arregla la chaqueta y viene otra vez y dice: usted, a mi viña les pagaré lo que es justo. Y ellos que han estado ahí se alegran. ¿Por qué? Porque primero reciben ayuda
y porque están trayendo a más gente a trabajar. Ellos ya tienen su día asegurado, han empezado a trabajar y ellos se sienten tan contentos por venir. Pero los que están allá están, cada vez te sientes peor. Es como cuando jugamos a la pelota, ¿verdad? Yo nunca he sentido eso, siempre me eligen de lo primero. Ve mi tamaño de futbolista que tengo, o porque soy el pastor. Porque si no me cogen, los sanciono. Entonces viene otra vez, y cada vez los que van quedando, algo les va pasando en el corazón. Van sintiendo que quizás no son tan buenos, van sintiendo que tal vez no le han dado una oportunidad, y tienes que soportar la frustración del no ser elegido. Pero a las 3 de la tarde otra vez aparece y estás en la plaza. Ya ha pasado más de mediodía. Y el Señor dice, ustedes están esperando. Bueno, usted. Y vuelve otra vez. Pero queda otro grupo ahí. Otros se van, dicen ya. Y llegando a las 5 de la tarde, dice la Escritura, viene otra vez el padre, el dueño de la viña, y le hace una pregunta a los que quedaron. ¿Qué están haciendo aquí desocupados? Y él le dice, ellos le responden, nadie nos ha contratado. Pero aunque nadie nos contrató, no estamos dispuestos a volver a la casa sin esperar hasta el último minuto, porque creemos que Dios puede hacer algo. Creemos que hay alguna viña que todavía nos pueda contratar. Y él le dice, mire lo que le dice, vengan, ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y se los lleva. Llegaron a las 5 de la tarde. El trabajo cerraba a las 6 de la tarde. Entonces ellos trabajan. Los que comenzaron a trabajar dicen que es raro que todavía vengan gente a trabajar tan tarde. Pero bueno, ellos están bien porque ellos fueron los primeros. Ellos no vivieron la frustración de ellos. Ellos no sintieron el dolor de sentirse rechazados como ellos. Ellos se sienten escogidos. Y de pronto el padre dice, bueno, vamos a pagar. Y todos se ponen contentos porque, tremendo, ¿verdad? Canta Gardel, decía mi papá. No sé si eso, todos conocen ese término. Bueno, canta Gardel. Y dice, pero vamos a comenzar a pagarle a los que llegaron al final, y a los otros los vamos a dejar para, los que llegaron primero los vamos a dejar para el final. Entonces los traen y hace la fila y dice, ustedes llegaron ahora a las 5, ¿verdad? Sí, nosotros llegamos a las 5. Bueno, tomen, ahí tienen un denario. Un denario. El pago de un día. Y dicen, tremendo, un denario. Y se dan cuenta que la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia de los hombres. Se dan cuenta que, ¿sabe cómo ellos se van? Diciendo, no pensé que íbamos a ganar un denario si solo trabajamos 1 hora. Y empiezan a alegrar su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no trabajaron 1 hora. Fue la hora que el Señor les permitió trabajar. Pero el Señor les pagó el día completo. Le pagó la frustración. Le pagó el dolor. Le pagó el pensar que no iban a ser ocupados. Le pagó el dolor de estar esperando. Le pagó el dolor todo eso el Señor lo pagó. Ay, que Dios es tan bueno, hermano. El tema es que estos de acá están diciendo, bueno, ¿cuánto nos van a pagar a nosotros? Si a eso le pagaron un denario. Y el Señor empieza a pagarle a todos y de pronto le dice, tome, venga, un denario. Perdón, Señor, usted se acaba de equivocar, me pagó un denario. ¿Y cómo a ellos lo va a hacer igual a nosotros si nosotros estuvimos todo el día trabajando? ¿Por qué a ellos? Y el punto es que estos hombres comienzan a criticar a los que recibieron por recibir un denario y al Señor por darle un denario. Y el Señor le dice, usted tiene cara de criticón, venga. Y le dice, ¿cuál es tu problema, amigo? Señor, es firme. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuánto convení contigo? Lo que es justo. Lo que es justo. Y le dije a usted, venga y le pagaré un denario, ¿verdad? ¿Cuánto recibió? Un denario. ¿Cuánto le dije que iba a pagar? Un denario. ¿Y cuál es su problema?
Pero si eso fue lo que le dije que le iba a pagar, ¿por qué se enoja si le pagué lo que le dije que le iba a pagar? Y enfoca el verdadero problema. El problema no es el denario. El problema es la bondad, es la envidia. Ese es el verdadero problema. Le dice, ¿sabe cuál es su verdadero problema? Mire, le voy a decir algo. No me es lícito, le dice a ellos, no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera. ¿Cuál es tu problema? Y mire lo que le dice. ¿O tienes envidia de que yo sea bueno? ¿Cómo vamos a tener envidia por la bondad del Señor? Lo que tendría que haber hecho él, haberle dicho, qué bueno fue Dios contigo, y qué bueno que esperaste, qué bueno que no te fuiste. Y haberle dicho al Señor, Señor, gracias por enseñarme una lección. Yo me sentí contento y pensé que era mejor que ellos porque usted me eligió primero. Pero me doy cuenta de que en realidad no es que me eligió a mí, es que los hizo descansar a ellos. Es que mientras yo trabajaba, ellos descansaban. En realidad la bondad del Señor. ¿Y sabe por qué me eligió a mí? Porque si no me elige de los primeros, yo me regreso. Y Él prefirió tenerme en su viña. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga amén. Entonces, el problema es que a veces no entendemos porque la gente empieza a criticar lo que Dios hace. Y Dios es experto en mostrar el corazón, porque sabe lo que hace el Señor cuando le paga a los. Si le paga primero a estos se van, ni sabe lo que el Señor hizo. Pero el Señor dijo, quiero mostrarle a ellos el corazón equivocado que tienen. Porque cuando tal vez lo llamaron a las 6 de la mañana, el Patito y el Danielito Romero dijeron, chao. Y el Señor los expuso. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Expuso su corazón. Si el Señor no le hizo daño, el Señor solamente expuso su corazón. Y a veces Dios se encarga de exponer nuestro corazón con las cosas que Él hace. Y permite que uno pueda ver lo que Él hace en la vida de otro para que yo pueda conocer lo que hay en mi corazón. Y a veces yo estoy tan ciego que no puedo identificar. Mire lo que hace el Señor. En un momento, usted conoce la parábola del hijo pródigo. Santo, de aquí nadie. Usted llegó desayunado, dormía hasta tarde. Conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y de pronto el hijo mayor dice, ay, claro, mira, ahí está tu hijo que estuvo con prostituta, que estuvo, y le dices todo, y a mí, dice, ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Mire, él está peleando un cabrito. Y el Señor le dice esto, hijo, usted siempre ha estado conmigo. Mire, el hijo está peleando un cabrito y el Señor le está diciendo presencia. No vas a pelear un cabrito si entiendes presencia. No quiero que estés. El hijo le dice, no me has dado un cabrito. ¿Por qué? Porque el hijo pelea las cosas y el padre le dice, yo he estado contigo. ¿Qué es más grande? ¿Un cabrito o mi presencia? Porque tú estás peleando por un cabrito, diciendo no me has dado, y yo te enfoqué y te dije, usted siempre ha estado conmigo. Pero la gente anda peleando cabritos porque no reconoce la presencia. Pero una persona que ama la presencia jamás va a pelear un cabrito. Entonces es como se descubre el corazón. Entonces en esto de la fe exactamente lo mismo. En el asunto de la fe, solamente a veces todas las cosas que nos pasan es para que sepamos dónde nosotros estamos, lo que hay en nuestro corazón. Y a veces estamos llenos de incredulidad, a veces estamos llenos de temor, y simplemente se nos mueve un poquito el barco
para ver cómo reaccionamos a las cosas que vivimos. Porque a veces pensamos lo que no somos, o creemos que no caeremos donde hemos fallado. Por eso hace un ratito atrás, si puede escuchar la palabra, hablaba sobre Pedro. Pedro no pensó que iba a fallar. Por eso cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me vas a negar? Mire, el Señor jamás había fallado en relación a la palabra. Nunca. El Señor dijo algo, vivía. El Señor nunca falla con su palabra. Santo Dios, aquí no me ayudan. El Señor nunca falla con su palabra. Pero cuando el Señor dijo: Pedro, usted me va a negar, le estaba diciendo lo que iba a suceder. Y Pedro dice: no, Señor. Mire, Pedro se fue en contra de la palabra. Dice: Señor, hasta la muerte iré. Iré contigo y moriré por ti, le dice. Y le dice el Señor: ¿vas a entregar tu vida por mí, Pedro? No, Pedro, tú no te conoces. El problema es que te equivocas porque no te conoces. Y como yo te conozco, te estoy diciendo lo que va a suceder. Pero qué tierno, mi Señor. Porque sabiendo que le va a fallar, aún así le habla con amor. Y le lavó los pies sabiendo que le iba a fallar. Y le entregó las llaves sabiendo que le iba a fallar. Y lo hizo caminar sobre el agua sabiendo que le iba a fallar. Y lo sacó del agua sabiendo que le iba a fallar. Siempre supo que le iba a fallar. Y aún así le dio todo. ¿No les suena conocida esa historia? Que sabiendo que le íbamos a fallar, Él nos ha dado todo. Entonces Pedro no sabe lo que está hablando, pero sí está reclamando. Entonces él le dice: es más, te voy a dejar una pequeña señal. Y de antes hablamos de esa señal del gallo, porque le dijo: mira, vas a tener la oportunidad no solamente de saberlo, sino de ver cómo puedo hacer que el gallo cante 2 veces y usted me va a negar 3. Si Pedro no quería que esa palabra se cumpliera, tendría que haber arrasado con todos los gallos de Jerusalén. Y aún así, la palabra se iba a cumplir. Pero si ya escuchas, si estás negando al Señor, mire, estás negando: no, yo no lo conozco, yo ese hombre no sé quién es, no tengo idea. Y de pronto al lado tuyo un gallo te queda mirando y dice: ¿qué cree que? Cosa que escuches. Y él, ¿cómo en ese momento no es capaz de decir: esto ya se activó, estoy mal, algo tengo que hacer? Siguió negando. Y a veces nosotros vemos señales que son tan evidentes de las caídas que estamos teniendo, vamos a tener. Tan claro, vamos exactamente por el camino contrario. Se nos dice que no lo hagamos, pero vamos derecho haciendo exactamente lo que el Señor dice que no haga. Y usted va caminando como inocentemente, escuchando gallos por todos lados. Va sabiendo que va caminando hacia el lado contrario, pero sigue caminando. Todo está a su alrededor mostrándole que está cometiendo un error, pero sigue haciéndolo. Llega el momento donde el gallo está cantando tan fuerte, y yo le pido al Señor que amplifique la voz de ese gallo, para que escuchándolo algo en mi interior pueda estremecerse. Que cante con más fuerza ese gallo, para que al escucharlo yo diga algo: esta es una señal del camino que no debo tomar, tengo que retroceder. El Señor me ha dado una señal, ya he cometido un error, pero no quiero seguir en el mismo camino, tengo que detenerme, algo está mal aquí. Y a veces vemos señales en nuestros hijos, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestros matrimonios. Hay señales evidentes que estamos en el camino incorrecto. Todo se está derrumbando, todo se está cayendo, pero persistimos en ese camino. Escuchamos al gallo cantar, pero seguimos en el camino. El Señor nos dejó señales. Se nos está quebrando el matrimonio, estamos rompiendo las finanzas, la gente se nos está apartando, algo está mal, pero no reaccionamos. Algo tiene que cambiar. Diga conmigo: duda. Hemos hablado acerca de definir lo que son en sí nuestras convicciones, porque de ahí, cuando no están definidas, aparecen estas dudas
que son el verdadero atentado a nuestra fe. La duda es lo que el Señor le hace. Esta pregunta el Señor le hace a Pedro y que nosotros debemos contestarla. ¿Por qué dudaste? Porque la razón de tu hundimiento es la manifestación de tu duda. Entonces, hace un rato atrás hicimos un listado de cosas en las que por lo menos yo creo en la palabra de Dios, creo en Dios, creo en la oración, creo en el amor de Dios, creo en la soberanía de Dios, las cosas que creo. Y sobre las cosas que creo, deposito mi confianza. Yo sé que Dios me ama. Vamos, yo sé que Dios me ama, pero con todo su corazón. Y en esa fe, en ese creer en el amor de Dios, yo descanso. Si me pasan cosas difíciles, pueden ser difíciles y dolorosas, pero yo creo que Dios me ama a pesar de lo que vivo. Mucho de lo que vivo tendrá mi responsabilidad, otro será un proceso, qué sé yo, pero yo creo en el amor de Dios hacia mi vida. Yo me siento amado. Yo sé que Él me escucha. Puede ser que no me responda, pero eso no quiere decir que no me escuche. Tal vez no me da lo que yo estoy pidiendo, pero Él me escucha. Por lo tanto, creo en la oración. Creo que cuando yo doblo mi corazón y que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no será despreciado, yo lo creo. Y hay cosas que tienen que ser resueltas en nuestro corazón. Porque a veces estamos pidiendo algo o deseamos algo, pero hay que resolver ciertos asuntos internos. Ana tuvo que resolver un asunto. El problema no era Samuel, el problema era la amargura. Estaba tan amargo su corazón, estaba lleno de raíces por todos lados, que en realidad lo que el Señor tenía que tratar era en sí la amargura. Samuel no era el problema. Es más, mire lo que dice la Escritura. Están acá todavía. La Escritura dice que el Señor no le había concedido tener hijos. Fue el Señor. Lo que hace el escritor es señalar que no era culpa del Cana, no era culpa de Ana, no era culpa de Penina. Es el Señor que no le había concedido. O sea, el Cana pasa a un segundo plano, Penina pasa a un segundo plano y aún Ana pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el Señor no le había concedido tener hijos. Entonces el problema no era Penina, el problema no era el Cana y el problema no era Ana. Ella tenía que resolver un asunto con el Señor. Entonces ella está peleando con Penina, está enojándose con Penina y está demandándole algo al Cana que el Cana no le puede resolver, porque el asunto es con el Señor. Y hay gente que se enoja con las personas. A veces el asunto es con el Señor, que tienes que resolverlo porque estás tan amargada. Y no se puede enviar a un Samuel a un lugar de amargura. Entonces, en un momento Ana como que se da cuenta y dice: estoy peleando con la batalla equivocada. Se fue ahí al altar, se pone a llorar y la Biblia dice algo, que ella lloró amargamente y largamente y amargamente. Lloró hasta que se cansó. Y una vez que suelta la amargura, mire lo que sucede. Dice que ella ahora le dice: Señor, dame un hijo. Y luego se levanta. Y mire cuando se levanta, la Biblia dice: y no estuvo más triste. Yo pregunto, ¿salió con un bebé de ahí? ¿O será que el problema no era el bebé? El problema de Ana no era Samuel, era la amargura. El problema no era un hijo, era la amargura que estaba metida en su vientre, en su corazón. La Biblia dice que mire, ahora termina de orar, amargamente se levanta y dice: y no estuvo más triste, sino que se levantó y fue a comer. Ella pensaba que el asunto era Samuel y Dios le mostró que el asunto era la amargura. Era tanto ahora que se levantó y dice: no estuvo más triste. Ella no recibió un hijo, ella recibió consuelo. A ella le sacaron la amargura, porque antes de depositar un Samuel hay cosas que nosotros tenemos que sacar. Entonces hay gente llorando por lo que no tiene, pero no se da cuenta que hay cosas que estorban para que algo pueda descender. A tal punto que le digo que el problema ni era Samuel, porque cuando recibió su Samuel lo fue a dejar al templo. Porque el asunto nunca fue Samuel. Porque si querías tanto algo,
no lo vas a soltar a menos que el problema nunca fue Samuel, siempre fue la amargura. Entonces uno empieza a mirar las cosas y decir, ay, parece que podemos estar orando y peleando las batallas equivocadas. Alguien diga amén, por favor. Mire lo que pasa. La duda en algún momento se ha de manifestar. Si no resuelvo el asunto de la duda, en algún momento me voy a hundir. Hablamos acerca de Hechos capítulo 11 versículo 12. Dice: el Espíritu Santo me dijo. ¿Quién le habló? El Espíritu Santo me dijo. Esto lo habla Pedro. ¿Qué le dijo? Que fuese con ellos sin dudar. ¿Cómo tenía que ir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que la vez que dudó se hundió. Entonces ahora le está diciendo dónde ir, con quién ir y cómo ir. Luego hablamos acerca de Marcos 11:12 y ahí nos quedamos en una forma hermosa. Hace un rato hablamos acerca de las raíces y creo que usted debería oír parte de ese mensaje. Hablamos acerca de las raíces y cómo esas raíces que nosotros trabajamos a veces las ramas de un asunto, pero hay raíces y eso vuelve a salir. Si usted corta solo las ramas, le va a volver a salir. Y hay gente que dice: pastor, cada cierto tiempo yo estoy así, cada cierto tiempo me pasa esto, cada cierto tiempo me quiero morir, cada cierto tiempo viene un bajón. Ese bajón es una raíz que está conectada a un suceso, a un evento, a algo que está ahí. Y usted ataca solamente las ramas, usted poda el árbol, usted dice: no, ahora estoy bien, pero vuelve otra vez la misma cosa. Entonces hay una raíz que debe ser tratada. Quedamos ahí en ese asunto, pero luego, entonces Marcos 11:20, dijimos lo siguiente. Marcos 11:20 dice, bueno, parte diciendo: tened fe en Dios. Alguien diga amén. Dice: tened fe en Dios. El Señor había soltado la palabra sobre una higuera, que ya hablamos que tiene que ver con lo escatológico, que no es el tema ahora. Pero el Señor, hablando de lo general, del principio de la fe en esta palabra, dice la Escritura que el Señor le dice: tengan fe en Dios. Porque Pedro dice que miró el arbolito y el árbol estaba seco, y ahora que lo mira, dice el Señor: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No dice hasta las raíces, dice desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, porque Pedro retenía, porque el Señor había hablado intencionalmente. Versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y lo oyeron los discípulos. O sea, Pedro captaba, Pedro oía y Pedro retenía. Entonces ahora Pedro recuerda eso y dice: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro te hace buenas conexiones. O Pedro, ¿será que estaba mirando la higuera para ver qué pasó con lo que el Señor dijo? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: mire la respuesta del Señor. Pedro le habla acerca de lo que se secó, de lo que él dijo, y el Señor responde esto. Tremendo, mi Señor. Tened fe en Dios. Mire que Pedro le dice: mira, la higuera se secó. Entonces el asunto de la higuera, aparte de ser un tema escatológico, es una lección que el Señor les quiere dar. O sea, Pedro le dice: mira, Señor, la higuera se secó. Y lo que salta inmediatamente del Señor es: tengan fe en Dios. La clase de hoy es fe en Dios. Y está ocupando un escenario y algo que fue soltado para enseñar una verdad acerca de la fe. Tengan fe ¿en quién debe tener fe usted? Ay, tengo fe en mi hermano. No, en Dios. Tengo fe en mí. No, en Dios. Una fe mal direccionada no funciona, es infructuosa. Tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién? Dígale al que está al lado: usted no es cualquiera, pero le va a funcionar. Porque os digo que cualquiera, o sea, el que está al lado, sí, y usted también. Porque yo soy ese. Dice que dijere, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Hablar. Tengo que mirar. Por eso, mire lo que dice el Señor. Porque cualquiera que dijera a este monte, mira, el Señor está mirando todos los árboles. Bien pudo haber dicho a esta higuera, o a esta higuera, o a este árbol. No, dice, les voy a subir. Porque si yo les di la lección con un árbol, es en realidad para que muevan montes. Les estoy dando una lección con un árbol, pero para que muevan montes. Estoy enseñándoles lo que yo puedo hacer, porque lo que tienen que hacer ustedes es mucho mayor. Así que esta lección tiene como fin que muevan montes. Hay cosas que el Señor hizo, pero el Señor nos dijo que mayores cosas nosotros haríamos. Alguien diga amén, por favor, a eso. Entonces le dice el Señor que dijera ¿qué? Que le dijera ¿a quién? Que le hable ¿a quién? Usted no le puede hablar al monte. O sea, yo tengo, la primera cosa es que tengo que mirar. Y como estoy entrenado, le dije el otro día que vamos a entrenar, que sea capaz de mirar. Y antes de que crea que Dios lo puede mover, debo creer que ese monte me puede oír. Porque si no creo que ese monte me oye, no voy a creer que ese monte se mueve. Y aunque usted lo cante, y ese monte, no, eso, usted puede cantar todo el día. Pero usted tiene que creer que ese monte primero le puede oír. Y después le puede obedecer. Entonces hay cosas que van de la manito, que usted tiene que mirar, y mirando no intimidarse, sino que viendo tiene que creer, porque lo que usted dice nace de lo que usted cree. Una vez escuchaba un mensaje de estos y decía el pastor que una hermana mira el monte que tenía, que le dañaba la vista a su casa, el sol no entraba, y dice que escuchó un mensaje como esto, abre la ventana y dice: monte, te mueves ahora. Y cerró la ventana. Y al otro día la abre y dice: yo sabía que no se iba a mover. ¿Ve que tenía fe? Entonces dice: cualquiera que dijere a este monte. O sea, lo que pasa es que el Señor nos da una lección con una cosa, pero pensando en otras cosas. Porque hubiese sido sencillo que el Señor, es más, era mejor o más fácil que el Señor mueva el monte y le diga después: ojo, que si yo moví el monte, ustedes pueden secar una higuera. ¿Queda más fácil? Porque le hago una pregunta: ¿qué es más fácil, mover un monte o secar una higuera? En realidad no. Las dos cosas son tremendamente difíciles, a menos que no se haga por medio de la fe. Pero el ejemplo que toma el Señor es: yo con una palabra puedo secar una higuera, ustedes con una palabra, con la dirección y la fe, pueden mover un monte. Lo que pasa es que para nosotros, cuando vemos el monte, lo vemos tan grande. Por eso el Señor le dice: miren este monte, y les muestra el monte. Dice: miren este monte. Pero le dejó la higuera como un testimonio. Entonces, mientras miraba la higuera, miraban el monte. ¿Y sabe lo que pasa cuando tú miras la higuera? Te comienzas a llenar de fe. Por eso el Señor nos deja higueras en el camino, para que mirando las higueras en el camino que el Señor nos ha traído, podamos ver que ese monte sí se puede mover. Porque ellos tienen la mano en la tierra y están mirando las raíces. Y el Señor nos ha dejado a lo largo de nuestra vida en Cristo muchas ramas en el camino, como un testimonio de lo que el Señor puede hacer. Es como aquellos panes que el mismo Señor manda recoger y le dice: vayan y recojan los pedazos. La gente botó los pedazos que sobró, se comieron un pedazo de pan y lo tiró. No es que estaba malo el pan, seguramente bueno, pero dice la Biblia que comieron hasta ¿qué? Hasta cuando se sació la gente, botó lo que ya no quería comer.
porque así es las personas. Si se sacia, ya luego ya no quiere más. Y el Señor dijo, no está bien botar, porque a ti ya te saciaste y solamente recogieron pedazos de lo que había sobrado. Y el Señor dice, recojan esos canastos, porque cada uno de esos pedazos es la muestra de la gloria del Señor. La gente se fue con el pan en la barriga, pero discípulos cargaron las cestas. Y cuando tú cargas cestas, tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué tú sabes? Porque tú tuviste el pan en la mano. Tú sabes que era poquitito. Y ahora estás cargando la cesta. Y cada uno de esos trozos de pan muestran el poder de Dios. ¿Y para qué? Para que cuando otra vez estés en un tiempo difícil y veas lo poco, recuerde que te mandaron a recoger cesta. Y llenabas y llenabas canastas llenas, para que puedas creer que aunque tienes poco, el día de mañana puedes recoger cestas llenas. Por eso cuando el Señor le dice, miren ese monte, yo me imagino a los discípulos mirando el monte, diciendo, es grandote, tremendo monte, pero tenía la higuera. Y la higuera es la señal de lo que se puede hacer por medio de la fe. Para el Señor no hay problema si tiene que mover un monte. El problema es hacernos creer en nosotros que lo podemos hacer. El Señor lo puede mover. La tarea del Señor era hacerles a sus discípulos una lección de que ellos pudieran creer que hay cosas que se pueden mover solo si tienen fe. Pero si no tienes fe, no puedes secar ni una ortiga, hermano. Por eso la tarea es confiar en el Señor. Déjeme cerrar con eso, ya cerramos el tiempo, pero déjeme cerrar diciendo dos cosas y nos quedamos acá. ¿Sabe? Tengo para predicar 4 mensajes más porque no avanzamos nada. Pero escúcheme bien esto. No avanzaba literalmente nada. Entre los resúmenes me fui quedando y a hacerte que me fui entrampando en resúmenes. Pobre Jorgito, ha estado toda la mañana aquí conmigo, tocando ahí. Mire, la mayor forma de honrar a Dios es a través de mi confianza. Alguien diga amén. La mayor forma de honrar a Dios, de complacer a Dios y de adorar a Dios es por medio de mi confianza. No son las canciones que cantamos, sino la confianza que tenemos. Porque os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, mirar, estoy mirando, estoy hablando, quítate y échate en el mar, y no dudare, porque ahí está el gran problema. Entre lo que digo y lo que sucede es la duda. Ahí está el problema. Y no dudare en su corazón, porque yo lo puedo decir, pero si dudé en mi corazón, está contaminada mi palabra. No dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo, ¿cuánto dice aquí? Todo lo que pidiereis orando. ¿Cómo debo pedir? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ay, santo Dios, aquí están las condicionantes a la fe. Y cuando estéis orando, o sea, este es el Señor le está hablando a sus discípulos. Le habla de monte, le habla de higuera, ¿verdad? Le habla de oración y ahora le dice, y cuando estéis orando, o sea, estoy orando, perdonad. ¿Sabe por qué a veces contaminamos nuestra fe con la amargura de nuestro corazón? Y el Señor dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y a veces ese es el monte más grande de mover. A veces el de afuera es pequeñito en comparación del monte que tengo acá adentro. Y yo quiero que se mueva el de afuera, pero yo no estoy dispuesto a mover el de adentro. Y este de adentro no se puede mover a menos que yo perdone. Y el de afuera
no puede obedecer porque yo espero que el monte de afuera me obedezca, pero yo no estoy obedeciendo al Señor en el de adentro. Y el de afuera no va a responder a menos que yo mueva este. Entonces el Señor dice, el de afuera va a funcionar, pero primero mueve el de adentro. Y si usted no obedece a Dios, no espere que el monte lo obedezca a usted. Alguien diga amén. ¿Cómo que el Señor empieza a cambiar? Mire cómo el Señor empieza a conectar temas. Partimos con un monte y terminamos con el perdón. ¿Y será que tal vez para el Señor ese monte es importante de mover? Que a veces miramos cosas grandes y Dios dice, no es tan grande lo de afuera como el monte que está adentro. Porque para mover, míreme por favor, le voy a decir una cosa. Porque para mover este monte necesita más fe que para mover ese monte. ¿Por qué, pastor? Porque le voy a decir por qué. Porque la fe no tiene el objetivo de andar moviendo cerros. Ay, pastor, ahora que me contrate el gobierno porque le voy a reordenar todos los cerros de Santiago. No es eso. ¿Usted se imagina que fuera esa la opción? La lección no es mover montes. Lo que el Señor está diciendo, está comparando los montes a la falta de perdón, a los enojos, a las cosas que nos separan, a las cosas altas y difíciles. Y para mover montes necesitamos fe. ¿Por qué? Porque el elemento fe, míreme por favor, la fe, la razón de la fe que nos fue dada, el objetivo de la fe que tenemos es para agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el elemento de la fe, el objetivo principal es honrar a Dios. La fe es mi confianza en Él, cómo yo lo complazco, cómo yo lo obedezco, cómo lo honro. Ese es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe no es mover montes, no es sanar enfermos. El objetivo de la fe es honrarlo a Él. Ese es el objetivo de la fe. Ahora, el Señor quiere que entonces usemos esa fe para honrarlo a Él. Y cuando tú perdonas, usas la fe. Porque el objetivo de la fe es que tu Señor sea complacido. Y ese monte se mueve. Porque en realidad la fe lo mueve. Pero ¿qué es la fe? La fe es el deseo de honrar a Dios, es lo que hago. Entonces usted lo que hace es decir, Señor, estoy orando, estoy pensando en el monte de afuera, pero usted me está mostrando el monte de adentro. Qué grande es este monte. Pero yo, Señor, voy a usar la fe y voy a perdonar. Y voy a perdonar a esa persona que me dañó, que me hirió. Ese monte no se puede mover. Yo lo tengo que mover. Ese monte no se va a ir. Yo lo tengo que sacar. Y ocupas toda tu fe porque necesitas una gran fe para mover un gran monte. Necesitas una gran fe para querer complacer a Dios a pesar de que te duela mover ese monte. Pero estás tan interesado en complacer a Dios que está dispuesto a mover ese monte porque tienes fe, porque la fe no fue dada para mover montes. Y en esta vida todos los días aparecerá un nuevo cerro en nuestra vida. Todos los días alguien nos va a volver a dañar. Me gustaría decirle a todos, hermanos, de aquí en adelante nadie te va a dañar. No es así. Por eso cuando le preguntaron, ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 dijo. ¿Sabe por qué? Porque todos los días hay un nuevo monte que mover. Todos los días. Alguien te va y te pone otro cerro ahí. Y a veces es como la cordillera de los Andes, la cosa para allá. Estás lleno de montes y necesitan mucha fe para eso. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, mire, así entre nosotros,
sin que salga para ninguna parte. La vida de un hijo de Dios se manifiesta por los montes que vamos a mover. Porque el Señor en la cruz nos mostró su fe, no saliendo de la cruz, sino moviendo montes con el perdón. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y empezó, mientras perdonaba, los montes salían. Y el Padre se sentía complacido. Por eso José, cuando estaba ahí y aparecen sus hermanos, dice la Biblia, su corazón se estremeció como aguas. Así, porque la última vez que los vio, los miró hacia arriba desde una cisterna y ellos estaban diciendo: ¿cómo lo matamos? ¿Qué hacemos con este? Oh, ganemos plata, vendámoslo, rompamos su vestidura. Así él vio y sintió el ruido de esa vestidura que le hizo su papito. Y ahora tenía un monte importante que mover. Y cuando fueron delante de él, él le dijo: muchachos, yo los voy a perdonar. Y el monte se movió. Porque se nos fue dada la fe para mover montes. Pero no es los cerros que vemos, esos montes que se levantan dentro del corazón, que una palabra de fe puede secar un árbol de la raíz, puede mover un monte del corazón. ¿Y sabe cómo vamos a agradar a Dios? ¿Usted cree que Dios se agrada? Usted dice: ya ven, pastor, vamos a irnos al cerro de Renca. Y todos nosotros con harta fe, hermano, vamos a este cerrito con fe. Vamos, hermano, vamos al cerro, o el San Cristóbal, mandémoslo para Lampa, qué sé yo. ¿Usted cree que de arriba el Señor, tremendo lo que han hecho, muchachos, qué lindo les quedó? No es eso. Es que de pronto usted se siente, llore y diga: cuánto daño me ha hecho mi mamá, mi papá, esa persona que me dañó tanto. Pero Padre, yo te amo tanto a ti, confío tanto en ti, que yo los perdono. Ahí, hermanos, sí, eso hace que el corazón del Padre se sienta agradado de los hermosos hijos que tiene. Vamos, reciba eso. Alguien reciba eso, por favor. Alguien reciba eso, por favor. Póngase en pie, vamos a terminar. ¿Cómo está para mover montes? Ay, santo, porque ahí cuando ya empezamos a ver la verdadera fe. La verdadera fe no tiene que ver con sanar enfermos. Eso está en la soberanía de Dios. Míreme, yo he orado por enfermos y he puesto mis manos con fe. Y créame, y por favor créame lo que le voy a decir. Yo he llorado mucho más por la gente que no ha sanado que por ninguna otra cosa, porque quisiera que sanara. Y he llorado en un hospital diciéndole: Señor, haga algo, usted puede sanarlo. Y me he metido a los pabellones, porque eso ya no depende de mí. Pero la fe que Dios me ha dado es para mover montes que yo sí puedo mover. O sea, la fe que tengo no es para andar sanando a toda la gente, sería imposible. Claro que a veces sanan, porque a veces Dios usa por gracia. Yo no digo que no sanen, yo creo eso, he visto también, Dios ha usado mis manos para hacerlo. Y confío en el Señor que lo pueda hacer. Pero en realidad la fe más trascendente de la vida del hombre es esa: cómo somos capaces de nosotros, con lo que Dios nos ha dado, somos capaces de decir: Señor, yo no sé si usted se recuerda a ese hombre tan bello, Esteban, qué bello hombre. Pero era un hombre lleno justamente de fe. El Espíritu Santo estaba sobre él, lleno de sabiduría, de fe, de poder, dice la Escritura. Hacía maravillas en el pueblo. Pero en ese pueblo en el cual hizo maravillas, ese mismo pueblo luego se levanta para matarlo.
y arrastrarlo fuera de la ciudad. Él le hizo bien a la ciudad y la ciudad lo arrastró fuera. Porque eso es lo que pasa. A veces usted le hace bien a alguien y luego te sacan. Pero como tú estás lleno de fe, el Señor te abre dimensiones. Y Esteban, mientras lo estaban matando, dice: uy, veo los cielos abiertos. Qué bello. No puedo defraudar al que estoy viendo. No puedo deshonrar. Si se me abrieron los cielos, no voy a deshonrar. Si mire, veo los cielos abiertos. Si logré hacer milagros, prodigios, si logré servir en la sopita a una señora sin que los cielos estén abiertos, no voy a deshonrar a Dios ahora con los cielos abiertos. Así que, Padre, perdónales. Los montes se movían porque no sabe lo que hacen. Y en su mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Ellos están destruyendo mi carne, pero yo encomiendo mi espíritu a ti. Y la Biblia dice que, dicho eso, expiró. Porque así es como un hijo de Dios debe morir, con un corazón sano. Y no solamente morir con un corazón sano, viva con un corazón sano. Así que todos los días vaya a ver los montes que se han levantado, despeje el camino. Porque muchas de las cosas que hoy día está haciendo, mañana va a ver que esas cosas, hermanos, esos montes en algún momento se van a tornar a su favor. Y la gente que hoy día perdona, el día de mañana son personas que testificarán de lo que Dios a través de usted hizo en la vida de ellos. Cierren sus ojos, por favor. Ahora sí que cierren los ojos. Si pueden, levanten sus manitos al cielo y que el Espíritu Santo de Dios traiga a tu memoria ese monte que está ocupando un lugar en tu corazón. Y si lo puedes ver, lo puedes mover. Si lo puedes ver, lo puedes mover. Vamos, ahí donde está, dile: Padre, yo quiero perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo. Me hicieron tanto daño, Señor. Quiero perdonar a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe. Me dañó tanto, Señor. Y va a haber un mover en tu corazón tan grande. Vas a sentir como el Señor empieza a haber un mover. Y vas a sentir tu corazón despejado, con espacio para que el Espíritu Santo se mueva. La fe nos es dada para mover montes. Mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mira los árboles secos a tu alrededor, cómo el Señor te ha perdonado a ti. Y por eso ahora Dios quiere que tú perdones a toda esa gente que te ha dañado tanto, que te ha ofendido. Es más, tienes razón de estar enojado, pero tienes la oportunidad de complacer a Dios por medio de la fe. ¿Tienes razón de sentir ese dolor en tu corazón? Claro que sí. Pero tienes la oportunidad de agradar a Dios. Aprovecha esta oportunidad de honrar a tu Dios. Hoy aquí está la hermosa. Hoy usted no sabe cómo hay montes que están saliendo delante de este lugar. Hay montes que se están moviendo. El Señor se siente complacido por lo que estás haciendo. Vamos, sigue moviendo montes. Hay gente que te dañó, hay uno que te violó, uno que se aprovechó de ti, uno que te estafó, uno que pisoteó tu nombre, uno que dañó tu familia. Pero mueve ese monte en el nombre de Jesús. Mueve ese monte en el nombre de Jesús. Complace al Señor. Él te llamó, Él te perdonó. Él movió el monte más grande que estaba en tu vida. Y ahora te da la oportunidad de estirar tu fe para mover ese monte que está en tu corazón. Si estás orando, lo puedes mover, porque Dios te fortalece para que lo puedas mover. Ten fe, lo puedes mover. Ten fe, lo puedes mover. Vamos.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Uy, yo siento que esta iglesia en esta tarde va a complacer el corazón de Dios. Hay cadenas que se van a cortar, hay cosas que van a salir, hay pesos que has llevado durante tanto tiempo. Es un monte en tu espalda, pero ya no más. El Espíritu Santo de Dios está moviendo cosas en tu corazón para que nunca más ese monte tape, ese monte moleste. Ya va a salir de ti y el Señor pondrá un pasto verde, un jardín hermoso. Adornará la casa el Señor. Vamos, vamos, vamos. Adoramos al Señor. Levanten sus manos, adora, que hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios.